En el amanecer del 13 de octubre de 1307, mientras Europa dormía sin saberlo, cientos de hombres fueron arrancados de sus camas antes de que el sol tocara el horizonte. Caballeros que habían sobrevivido batallas en las arenas de Tierra Santa, hombres que habían combatido bajo la cruz con la convicción absoluta de que Dios mismo guiaba su espada, fueron encadenados en silencio por orden de un rey que les debía todo y no tenía intención de devolver nada. En un solo movimiento, coordinado con una precisión que el mundo medieval nunca había visto, la organización más poderosa, más rica y más temida de la cristiandad fue borrada del mapa en una madrugada. No cayeron en batalla, no los venció ningún ejército, los venció algo infinitamente más peligroso que cualquier ejército, el miedo de los poderosos ante quienes acumulan demasiado poder para ser ignorados y demasiados secretos para ser perdonados. Durante casi 2 siglos, los caballeros templarios habían construido un imperio que ningún rey podía reclamar y ningún papa podía controlar del todo. Nacidos en los polvorientos callejones de Jerusalén con 9 hombres y una promesa imposible, habían levantado castillos en 3 continentes, financiado coronas, inventado la banca moderna y custodiado secretos cuyo peso exacto nadie conoce todavía. Su cruz de gules sobre manto blanco no era solo un símbolo religioso, era la marca de una fuerza que operaba en las grietas entre la fe y el dinero, entre la devoción y el poder brutal, entre lo que la historia oficial registró y lo que la historia oficial decidió enterrar. Lo que ocurrió con ellos no fue el fin de una orden, fue la primera gran demostración de una verdad que el poder ha repetido una y otra vez a lo largo de los siglos. Nadie que sepa demasiado, posea demasiado y obedezca demasiado poco, sobrevive para contarlo. En el amanecer del 13 de octubre de 1307, mientras Europa dormía sin saberlo, cientos de hombres fueron arrancados de sus camas antes de que el sol tocara el horizonte. La respuesta tiene nombre y apellido y una deuda que no podía pagar. Felipe IV de Francia, apodado el Hermoso con la generosa ironía con que la historia dispensa sus apodos a quienes menos los merecen, se encontraba en el año 1307 en una situación que cualquier gobernante reconocería con pavor. Había gastado más de lo que tenía, había financiado guerras que no podía ganar, había agotado los recursos de la corona hasta un punto en el que sus opciones se reducían a 2 y solo 2. Podía buscar la manera de honrar sus deudas con la organización a la que más debía, que eran los templarios, quienes habían financiado sus campañas con una generosidad que él no tenía manera de devolver. O podía eliminar a sus acreedores con la misma eficiencia con que un contador elimina una línea de pasivo que resulta incómoda. A Felipe eligió la segunda opción sin dudar y la ejecutó con una frialdad que sus contemporáneos no supieron apreciar en toda su magnitud hasta que ya era demasiado tarde. Pero Felipe no podía actuar solo, y lo sabía. En el siglo XIV, ningún rey podía destruir una orden religiosa por decreto real sin el riesgo de convertirse en hereje ante sus propios súbditos. Necesitaba la bendición de la única autoridad que superaba en teoría a cualquier corona terrestre. Necesitaba al Papa. Y el Papa, que gobernaba la Iglesia en ese momento, no residía en Roma, sino en Aviñón, a menos de un día de caballo de París, instalado en esa sede precisamente gracias a la influencia directa de la corona francesa.
Clemente V debía su tiara al apoyo de Felipe y lo sabía con la misma claridad con que se conoce una deuda que no está escrita en ningún papel, pero que pesa exactamente igual que las que sí lo están. La alianza que siguió entre el rey y el pontífice fue voluntaria, calculada y perfectamente consciente de lo que estaba destruyendo. Hay un detalle que la historia oficial menciona de pasada y que exige detenerse en él con toda la atención que merece. Los templarios sabían que algo se preparaba, no con la precisión de una fecha ni de un nombre, pero en los meses anteriores al 13 de octubre llegaron a oídos de Molay y de sus consejeros más cercanos rumores consistentes sobre investigaciones secretas y sobre testigos que deponían contra la orden ante agentes reales, sobre movimientos de tropas que no tenían explicación militar evidente. Y de Molay, en lugar de dispersar el tesoro, en lugar de enviar sus archivos más comprometedores a lugares seguros fuera del alcance del rey, en lugar de actuar con la misma frialdad estratégica que había caracterizado a la orden durante generaciones enteras, y tomó una decisión que define a los hombres de fe profunda cuando se enfrentan a la amenaza secular. Confió en la justicia, confió en el Papa, confió en que 2 siglos de servicio incondicional a la Iglesia pesarían más que las acusaciones de un rey desesperado y endeudado. No pesaron. Esa confianza, ese momento de fe absoluta en un sistema que ya había decidido sacrificarlos, es quizás el elemento más humano y más devastador de esta historia. No cayeron por sus pecados, o cayeron por sus virtudes, por su riqueza que amenazaba la hacienda real, por su red de influencia que se extendía más allá del control de cualquier gobierno, por su autonomía que los hacía independientes de papas y reyes, de una manera que ninguna otra institución de su tiempo había sostenido durante tanto tiempo. Cayeron por ser exactamente lo que habían sido construidos para ser durante 2 siglos de historia ininterrumpida. Y esa es la paradoja que atraviesa toda esta historia, como una corriente invisible que no puedes ver pero que sientes desde el primer momento, la corriente subterránea que sostendrá cada paso de lo que está por venir. El precio de ser indispensable en la historia de la humanidad casi nunca ha sido la gratitud. Casi siempre ha sido el miedo. Y esa madrugada de octubre, el miedo tenía el rostro de un rey, a la firma de un papa y el sonido del metal de las cadenas cerrándose en el silencio de las calles de París. Para entender cómo 9 hombres construyeron el mayor imperio invisible del mundo medieval, hay que entender primero el mundo en el que esos 9 hombres aparecieron, porque ese mundo no era simplemente un telón de fondo pasivo, era una máquina de producir obsesiones colectivas que funcionaba con la precisión brutal de un mecanismo que nadie controla, pero todos alimentan. El siglo XII en Europa era un continente físicamente agotado y espiritualmente inflamado al mismo tiempo, de un territorio fragmentado en reinos que se disputaban cada palmo de tierra con una violencia que la Iglesia bendecía cuando le convenía y condenaba cuando no. La fe no era un asunto privado, era la atmósfera misma en la que respiraban nobles, campesinos, reyes y mendigos, sin distinción de rango ni de fortuna. Y en esa atmósfera, Jerusalén no era simplemente una ciudad lejana en el extremo oriental del mundo conocido. Era el centro del universo, que el punto en torno al cual giraba la totalidad del proyecto humano tal como lo entendían los hombres y mujeres de ese siglo. Recuperarla, mantenerla, morir por ella si era necesario,
no era una opción entre varias, era el imperativo moral más absoluto que la civilización occidental había conocido hasta ese momento. El problema era que ese imperativo tenía un coste que sus promotores habían calculado mal desde el principio. La primera cruzada, predicada por el Papa Urbano II en el año 1095, había logrado lo que parecía un milagro cuando Jerusalén cayó en manos cristianas en julio de 1099. Pero lo que nadie había previsto con suficiente claridad es que conquistar una ciudad a 5.000 kilómetros de distancia es infinitamente más fácil que mantenerla, sin defenderla y gobernarla durante generaciones sin una infraestructura militar permanente que pudiera resistir la presión constante de los poderes islámicos que la rodeaban. Los peregrinos que llegaban a Tierra Santa por miles cada año, empujados por la misma fe que había lanzado a los ejércitos cruzados hacia el este, encontraban un camino sembrado de peligros que ninguna convicción religiosa podía resolver por sí sola. Eran atacados en los pasos de montaña, asaltados en los caminos del desierto, o despojados de sus pertenencias y con frecuencia de su vida antes de que pudieran llegar a los lugares santos que habían viajado durante meses para ver. El Estado cruzado que teóricamente gobernaba Tierra Santa no tenía los recursos militares para proteger a todos, y la distancia entre la promesa de la peregrinación y la realidad brutal del camino era una herida abierta que reclamaba una respuesta que nadie había dado todavía. Fue en ese vacío exacto donde aparecieron los 9. De alrededor del año 1119, un noble de Champaña, llamado Hughes de Payns, se presentó ante el rey Balduino II de Jerusalén con una propuesta que, en el vocabulario de su siglo, sonaba a herejía conceptual: crear una orden religiosa cuyos miembros hicieran los 3 votos clásicos del monje: pobreza, castidad y obediencia, pero cuya misión específica fuera la guerra. No la guerra como pecado necesario, tolerado a regañadientes por una iglesia que prefería no mirar demasiado de cerca, sino la guerra como vocación sagrada, como camino de santificación, como acto de amor hacia los peregrinos indefensos que morían en los caminos de Tierra Santa. Hughes llegó acompañado de 8 caballeros más, hombres de su mismo linaje y su mismo fuego interior. Hoy juntos formaron el núcleo de algo que ninguno de ellos podía haber imaginado en toda su magnitud cuando pronunciaron sus primeros votos en las dependencias del Palacio Real construido sobre las ruinas del antiguo templo de Salomón. De ahí el nombre que los definiría para siempre en la memoria del mundo: los pobres caballeros de Cristo del templo de Salomón. Los templarios. Los primeros años fueron, en todos los sentidos materiales de la palabra, exactamente lo que su nombre prometía. El sello más antiguo que se conserva de la orden muestra a 2 caballeros montados sobre un único caballo, imagen que los historiadores suelen interpretar como símbolo de fraternidad espiritual, pero que en su contexto original probablemente representaba algo más prosaico y más revelador, que en los primeros tiempos no tenían dinero suficiente para que cada hermano tuviera su propia montura. Vivían de donaciones escasas, dormían juntos en los establos del templo, desayunaban con una regularidad que no era virtud sino necesidad, y patrullaban los caminos de Tierra Santa con el único capital que poseían en abundancia, que era la disposición absoluta a morir por los peregrinos bajo su protección. Esa imagen, 9 hombres pobres sobre caballos compartidos defendiendo los caminos de Dios, era exactamente el tipo de narrativa que el siglo XII necesitaba
y consumía con la misma voracidad con que consumía reliquias y milagros. La fama llegó antes que el poder, y fue esa fama la que fabricó el poder que vino después. El Concilio de Troyes en el año 1129 fue el momento en que la idea dejó de ser un experimento para convertirse en una institución inamovible. Bernardo de Claraval, el monje más influyente de su generación, y el hombre cuya pluma podía mover reyes y papas con igual facilidad, escribió en apoyo de la nueva orden un texto que se convirtió en el manifiesto fundacional del concepto del guerrero monje, el elogio de la nueva milicia. En él, la Bernardo respondía a los escépticos con un argumento que destilaba la lógica brutal de su siglo en su forma más pura. El caballero que mata por Cristo no comete homicidio, ejecuta justicia. El caballero que muere por Cristo no pierde la vida, la multiplica. Con la bendición de Bernardo y la ratificación del concilio, la Orden del Temple recibió su regla oficial, una constitución de 72 artículos que regulaba cada aspecto de la vida de sus miembros, desde el amanecer hasta el sueño, desde la calidad de la tela de sus hábitos hasta el protocolo exacto con el que debían comportarse en batalla. Ese documento era a la vez un código militar y un tratado espiritual, y en esa dualidad residía toda la potencia y toda la fragilidad futura de lo que estaban construyendo. Y las donaciones empezaron a llegar con una generosidad que transformó la naturaleza de la orden en el espacio de una sola generación, y que ninguno de sus fundadores habría podido prever desde las modestas dependencias de aquel establo en Jerusalén. Nobles que partían hacia Tierra Santa donaban sus tierras a los templarios para asegurarse las oraciones de los frailes durante su ausencia, una forma de pagar con propiedades lo que no podían pagar con certidumbre de regreso. Reyes que necesitaban el músculo militar de la orden entregaban castillos, rentas, privilegios fiscales y derechos comerciales a cambio de protección y lealtad inquebrantable. La misma Iglesia que había bendecido su fundación los eximió de pagar diezmos, de rendir cuentas a los obispos locales, de someterse a cualquier jurisdicción eclesiástica que no fuera el Papa mismo, creando así una entidad que respondía ante Dios y ante nadie más en la tierra. En menos de 50 años, son los 9 caballeros pobres sobre un caballo compartido, se habían convertido en una red internacional con propiedades en Francia, Inglaterra, la península ibérica, Italia, Tierra Santa y prácticamente todo el arco mediterráneo. Y aquí está la contradicción que nadie quiso ver a tiempo, la grieta que estaba ahí desde el principio, esperando con la paciencia infinita de las cosas inevitables. Que una orden fundada sobre el voto de pobreza individual había construido una riqueza colectiva que ningún rey de Europa podía igualar ni ignorar. Sus miembros no poseían nada en su nombre, pero la institución a la que pertenecían lo poseía casi todo. Cada castillo que se levantaba en su nombre, cada ruta comercial que controlaban, cada letra de crédito que emitían para los peregrinos que cruzaban sus fronteras, ya ampliaba el poder de una entidad que teóricamente existía para servir a Dios, pero que en la práctica funcionaba con la eficiencia fría de un Estado dentro del Estado. Los reyes lo necesitaban, los papas lo respaldaban, y ninguno de los dos, en los años de su apogeo, quiso admitir con claridad lo que ese poder significaba, que habían creado algo que ya no podían controlar, o algo que había crecido más allá de sus intenciones originales, hasta convertirse en una fuerza autónoma que el mundo medieval no tenía precedente para manejar,
Esa autonomía era su grandeza. Esa autonomía sería también 180 años después la última razón que un rey endeudado necesitaba para encender las antorchas de aquella madrugada de octubre. Imagina que necesitas viajar desde París hasta Jerusalén en el siglo XII. El viaje dura meses. Los caminos están infestados de bandidos, los pasos de montaña son territorio de nadie, y llevar el oro suficiente para sobrevivir ese trayecto equivale a pintar una diana en tu espalda desde el primer día de marcha. Cada moneda que cargas encima es una razón más para que alguien te corte el cuello en la oscuridad de un bosque que no aparece en ningún mapa. La solución que cualquier hombre razonable del siglo XXI conoce de forma instintiva, depositar el dinero en un banco y retirarlo en el destino, no existía como concepto operativo en la Europa medieval. No existía hasta que los templarios decidieron inventarla. Ese invento, nacido de la necesidad brutal de proteger a los peregrinos que financiaban sus operaciones, transformó no solo la economía de la orden, sino la arquitectura financiera de todo el mundo occidental de una manera cuyos efectos todavía habitamos sin saberlo. El sistema era, en su mecánica básica, de una elegancia que deja sin palabras. Un peregrino que partía hacia Tierra Santa depositaba su oro en la encomienda templaria más cercana a su ciudad, en París, en Londres, en Barcelona, en Génova, y recibía a cambio un documento escrito en un código que sólo los administradores de la orden podían descifrar, un papel que certificaba el valor depositado sin revelar esa información a ojos ajenos. Al llegar a Acre o a Jerusalén, presentaba ese documento en la encomienda local, y los hermanos de allí le entregaban el equivalente en la moneda del lugar, descontando una comisión que era simultáneamente el precio del servicio y la primera tasa bancaria documentada de la historia de Europa. El peregrino viajaba sin oro encima. El oro no viajaba en absoluto, solo viajaba el papel, y el papel no valía nada para quien no supiera leerlo. Era el primer instrumento de crédito transnacional del mundo medieval, y los templarios lo habían construido no con la intención de revolucionar la economía global, sino con el propósito concreto y pragmático de mantener vivos a los hombres que pagaban sus operaciones. Pero el impacto de ese sistema superó con rapidez la escala de la simple protección al peregrino. Los reyes comprendieron su utilidad antes que nadie más, porque los reyes tenían el problema que siempre han tenido los poderosos. Necesitan mover enormes cantidades de dinero a través de territorios que no controlan del todo, y cada movimiento de ese dinero es una vulnerabilidad que sus enemigos pueden explotar. Los templarios ofrecían algo que ninguna otra institución de la época podía garantizar: infraestructura, discreción y una red de encomiendas que cubría el mapa de Europa y del Mediterráneo con una densidad que ningún estado de ese siglo podía igualar. El rey Luis VII de Francia les confió sus fondos de campaña durante la Segunda Cruzada. Enrique II de Inglaterra utilizó sus redes para administrar los pagos del tributo que debía pagar como penitencia tras el asesinato de Thomas Becket. Alfonso VIII de Castilla los empleó como tesoreros reales durante décadas. No era que los reyes confiaran ciegamente en los templarios, era que no tenían una alternativa mejor, ni siquiera remotamente comparable. A la función bancaria se sumaron, con la naturalidad implacable de los organismos que crecen porque el entorno los favorece, una serie de actividades económicas que convirtieron a la orden en algo que su siglo no tenía vocabulario para describir con precisión. Eran propietarios agrícolas
a una escala que ninguna familia noble podía alcanzar, con granjas y molinos y viñedos que producían riqueza real y constante con independencia de las guerras y los vaivenes políticos. Eran armadores con una flota en el Mediterráneo que transportaba mercancías, peregrinos y recursos militares con una eficiencia que los grandes puertos comerciales de la época observaban con una mezcla de respeto y envidia. Eran constructores que levantaban castillos con una tecnología arquitectónica que los ingenieros militares de su tiempo estudiaban y copiaban, fortalezas cuya sola presencia en el paisaje era un argumento más rotundo que cualquier tratado diplomático. Eran, en la acumulación de todas esas funciones simultáneas, algo que el siglo XII no había visto antes y que el siglo XIV no supo manejar cuando ya era demasiado grande para ser ignorado. Hay una cifra que conviene sostener en la mente un momento, aunque sea aproximada, porque su magnitud cambia la textura de todo lo que viene después. En el momento de su mayor poder, durante la segunda mitad del siglo XIII, los templarios administraban más de 9.000 propiedades en toda Europa y Oriente Próximo. 9.000 encomiendas, castillos, granjas, molinos, puertos y talleres distribuidos desde Escocia hasta Armenia, desde Portugal hasta Chipre, conectados por una red administrativa que funcionaba con una coherencia interna que los estados contemporáneos miraban con asombro mal disimulado. Ningún rey de Europa gobernaba sobre un territorio tan disperso con tanta eficiencia. Ninguna institución religiosa de su tiempo poseía tantos activos materiales ni los administraba con tanta competencia técnica. Eran, en todos los sentidos funcionales de la palabra, un estado dentro del estado, excepto que ese estado no tenía fronteras geográficas fijas, tenía encomiendas y las encomiendas estaban en todas partes. Lo que resulta fascinante y perturbador si se mira con suficiente atención es la brecha que se había abierto entre la imagen pública que la orden proyectaba y la realidad privada que sus libros de cuentas registraban. Hacia el exterior, los templarios seguían siendo los pobres caballeros de Cristo, austeros, devotos, consagrados a una misión sagrada, portadores del mismo manto blanco y la misma cruz roja que Bernardo de Claraval había bendecido en el Concilio de Troyes. Esa imagen era genuina en lo que se refería a la vida individual de sus miembros, que en efecto no poseían nada en nombre propio y vivían bajo una disciplina que haría palidecer a cualquier institución militar moderna. Pero la institución colectiva que esos hombres pobres construían con su trabajo diario era una de las entidades más ricas y más políticamente influyentes de su tiempo, una contradicción que sus fundadores habían aceptado como inevitable y que sus sucesores habían dejado de cuestionarse hace generaciones. El problema con las contradicciones que se dejan de cuestionar es que no desaparecen, se acumulan y esperan. Y en esa acumulación de poder real, de riqueza medible, de influencia que se extendía más allá de cualquier frontera política, residía la semilla de su destrucción futura con una precisión casi matemática. Cada donación que aceptaban era una razón más para que alguien los envidiara. Cada préstamo que concedían a un rey era un lazo que ese rey viviría como una humillación cuando las circunstancias cambiaran y la deuda ya no pareciera deuda sino extorsión. Cada castillo que construían era un argumento visual e inapelable de que existía en Europa un poder que no respondía ante ningún trono ni ante ningún ejército nacional, que ocupaba el territorio sin pertenecer al territorio
que tomaba sin pedir permiso y que daba únicamente cuando calculaba que el beneficio lo justificaba. Los reyes que los necesitaban los toleraban con la misma lógica con que se tolera a un médico que conoce tus secretos más oscuros, con gratitud en la superficie y con el deseo profundo, constantemente reprimido, de que un día llegue el momento en que ese médico pueda ser prescindido sin consecuencias. Ese día llegó de la mano de un rey que debía demasiado para pagar y que había aprendido en la escuela brutal de la política medieval que la manera más eficiente de cancelar una deuda es eliminar al acreedor antes de que el acreedor decida cobrarla. El 18 de mayo de 1291, la ciudad de Acre ardía. Las llamas consumían los muelles donde durante décadas habían atracado las naves de peregrinos, mercaderes y guerreros que llegaban desde todos los rincones del mundo cristiano, con la convicción de que Tierra Santa era un lugar al que siempre se podía regresar. El ejército mameluco del sultán al-Ashraf Jalil había roto las murallas después de semanas de asedio. A lo que siguió fue una masacre que los supervivientes describirían durante generaciones con el lenguaje reservado para los eventos que superan la capacidad humana normal de procesar el horror. Los templarios combatieron hasta el final, como habían combatido siempre, con esa ferocidad disciplinada que era la única constante de 2 siglos de historia ininterrumpida. El gran maestre Guillaume de Beaujeu murió en la brecha de las murallas con una lanza clavada bajo el brazo. Es en el único punto donde su armadura no lo protegía, y con él murió algo más que un hombre. Murió la última ilusión de que Tierra Santa podía ser retenida por la fuerza de la fe y el acero cristiano. La caída de Acre no fue una sorpresa para nadie que hubiera prestado atención a los 80 años anteriores. Había sido una retirada lenta, dolorosa y sistemática desde la derrota de los Cuernos de Hattin en 1187, de cuando Saladino había aniquilado al ejército cruzado y reconquistado Jerusalén en un movimiento tan brillante estratégicamente que sus contemporáneos cristianos lo admiraban incluso mientras lo lloraban. Desde entonces, la presencia cristiana en Tierra Santa se había reducido a una franja costera cada vez más estrecha, sostenida por el flujo constante de refuerzos desde Europa y por la capacidad logística de los templarios y los hospitalarios de mantener operativa una maquinaria militar que el territorio ya no podía alimentar por sus propios medios. Cada cruzada posterior había intentado revertir esa tendencia con resultados que oscilaban entre lo modesto y lo catastrófico, y para la última década del siglo XIII, cualquier observador honesto de la situación habría reconocido que Acre no era una posición defensible indefinidamente, sino una demora, y que la única pregunta real era cuándo llegaría el momento final, y no si llegaría. Pero ninguna verdad estratégica, por evidente que sea para la posteridad, tiene el mismo peso que la realidad emocional del momento en que esa verdad se hace irrevocable. La caída de Acre no fue solo la pérdida de una ciudad, fue el colapso del proyecto que había dado sentido a 200 años de historia templaria, el desmoronamiento de la narrativa que justificaba su existencia ante el mundo, y lo que era quizás más peligroso en términos políticos, el argumento que sus críticos llevaban décadas esperando para articular la pregunta que nadie había querido formular en voz alta mientras la orden ganaba batallas. Esa pregunta era simple, directa y devastadora. Si ya no hay Tierra Santa que defender, ¿para qué sirven los templarios?
Era la pregunta que un acreedor endeudado podría hacer de forma muy conveniente cuando llegara el momento, y ese momento ya estaba en camino. Los últimos hermanos supervivientes del asedio de Acre se retiraron a la isla de Chipre, que desde entonces se convirtió en el cuartel general de una orden que había perdido su teatro de operaciones principal, pero que seguía siendo, en términos materiales, una de las instituciones más ricas y mejor organizadas de Europa. Jacques de Molay fue elegido Gran Maestre en 1298, 7 años después de la caída de Acre, y encontró a su orden en un estado que combinaba la riqueza intacta con una crisis de identidad tan profunda que ninguna cantidad de oro podía resolverla. Los hermanos que había conocido en su juventud eran guerreros curtidos en batallas reales contra enemigos reales, de hombres cuya devoción se probaba en el campo de combate con la regularidad que la vida en Tierra Santa imponía. Los hermanos que ahora gobernaba eran administradores, contables, gestores de propiedores, hombres cuya competencia era incuestionable en los terrenos de la banca y la logística, pero que llevaban años sin combatir en una guerra que justificara ante el mundo su existencia como orden militar. Esa diferencia importaba más de lo que de Molay quería admitir. Sé porque en un siglo donde la legitimidad se medía en la capacidad demostrada de servir al propósito declarado, una orden militar sin guerra era una anomalía que el poder establecido podía reencuadrar como amenaza en cualquier momento. De Molay lo entendió, al menos parcialmente, y dedicó los primeros años de su mandato a intentar reconstruir la razón de ser de la orden a través de propuestas concretas de nueva cruzada que presentó ante el Papa y ante los reyes de Europa con una persistencia que sus contemporáneos admiraban y con resultados que la historia registra con una sequedad que equivale a un veredicto. Nadie quería financiar otra cruzada. Los reyes de Europa estaban ocupados consolidando sus propios estados, construyendo burocracias nacionales, compitiendo entre sí por territorios mucho más cercanos y mucho más rentables que el desierto de Palestina. La energía colectiva que en el siglo XII había empujado a miles de hombres a tomar la cruz y marcharse a morir a 5.000 kilómetros de sus casas, se había agotado en el camino de ida y vuelta de 7 cruzadas que habían demostrado, con una contundencia que la fe religiosa tardaba en aceptar, pero que la aritmética militar no podía ignorar, de que la voluntad de Dios y la capacidad logística no siempre señalaban en la misma dirección. Tierra Santa ya no era el centro emocional del proyecto europeo, era un recuerdo costoso que los poderosos preferían honrar en sus sermones y olvidar en sus presupuestos. Y mientras de Molay viajaba de corte en corte, presentando planes de reconquista que nadie escuchaba con suficiente seriedad para financiarlos, la orden que intentaba salvar seguía acumulando, y con la inercia imparable de una institución que ha aprendido a crecer durante generaciones, las mismas riquezas, los mismos privilegios fiscales, la misma autonomía política que la habían hecho indispensable en su momento de gloria, y que ahora, sin una misión activa que la justificara ante el escrutinio externo, comenzaban a tener el aspecto de una provocación. Había algo casi trágico en esa dinámica. Es un organismo perfectamente diseñado para una función que el mundo ya no requería, pero que seguía ejecutando esa función con la misma excelencia técnica de siempre, acumulando el poder y la riqueza que ese diseño producía, sin poder redirigirlos hacia ningún propósito que el siglo XIV estuviera dispuesto a reconocer como legítimo.
Las instituciones que sobreviven a su propósito original raramente encuentran un propósito nuevo con suficiente convicción. Con más frecuencia, que se convierten en problemas para quienes les rodean. Hay una ironía que la historia de este período distribuye con especial crueldad. Jacques de Molay, el hombre que más claramente comprendió que la orden necesitaba recuperar su dimensión militar para sobrevivir políticamente, era también el hombre cuya fe incondicional en las instituciones, en el Papa, en la justicia de Dios, expresada a través de los mecanismos de la Iglesia, él lo hacía psicológicamente incapaz de ejecutar la única estrategia que quizás habría podido salvarlos. Un líder más frío, más cínico, más dispuesto a jugar el juego político con las reglas que ese juego imponía, habría reconocido las señales que llegaban desde París a finales del siglo XIII y habría actuado con la misma frialdad estratégica con que los templarios habían actuado durante generaciones en el campo de batalla. De Molay no era ese hombre, era un hombre del siglo XII, atrapado en el siglo XIV, un caballero de Dios en un mundo que ya había comenzado a calcular el precio de todo, incluido el de Dios. Y esa distancia entre el hombre que era y el momento que le tocó habitar es la grieta exacta por donde la historia dejó pasar su destrucción. Felipe IV de Francia no era un hombre que actuara por impulso. Era, en todos los sentidos que ese siglo podía producir, un político de una frialdad calculadora que sus contemporáneos describían con una mezcla de admiración involuntaria y terror genuino. Su apodo, el Hermoso, hacía referencia a su apariencia física, que las crónicas de la época describían como notable, pero había en ese apodo una ironía que la historia tardó en apreciar, porque detrás de esa fachada de belleza serena y porte regio se ocultaba una mente que procesaba el poder con la precisión de un instrumento de medición, sin sentimentalismos, sin lealtades que no fueran estratégicamente convenientes, sin ninguna de las inhibiciones que la fe o la gratitud podrían haber impuesto a un hombre menos consciente de las reglas reales del juego que gobernaba su mundo. De Felipe había construido el Estado francés moderno con una eficiencia que ninguno de sus predecesores había conseguido, centralizando la administración, recortando los privilegios de los nobles y del clero, afirmando la supremacía de la corona sobre cualquier otra autoridad dentro de sus fronteras. Y los templarios representaban exactamente el tipo de excepción a esa supremacía que un hombre como Felipe no podía tolerar indefinidamente. La deuda era real y era enorme. Durante años, la corona francesa había dependido de los préstamos templarios para financiar guerras que excedían los recursos del reino, campañas militares cuyos costes superaban con regularidad las estimaciones iniciales y que dejaban a Felipe en una posición de dependencia financiera que contradecía de forma flagrante la imagen de soberanía absoluta que intentaba proyectar. En el año 1306, Felipe había expulsado a los judíos de Francia y confiscado sus bienes. Era una medida que le proporcionó liquidez inmediata, pero que resolvía solo una parte del problema. Los templarios representaban una deuda de magnitud diferente, y la diferencia crítica era que los templarios, a diferencia de los judíos, no podían ser simplemente expulsados. Tenían castillos, tenían una flota, tenían una red de influencia que se extendía por toda Europa y que incluía lazos directos con el papado. Expulsarlos requería un argumento diferente, requería destruirlos. Y destruirlos requería un crimen.
El crimen se construyó con una meticulosidad que resulta casi admirable en su perversión técnica. Los cargos que Felipe presentó contra la Orden en 1307 eran una lista de acusaciones diseñadas con precisión para resultar irrefutables ante el tribunal de la opinión pública medieval: herejía, blasfemia, sodomía, adoración de ídolos, escarnio de los sacramentos. Se alegaba que durante las ceremonias de iniciación, los nuevos miembros eran obligados a escupir sobre la cruz, a renegar de Cristo y a realizar actos que ningún cristiano podía escuchar sin horror. El ídolo Baphomet, una cabeza barbada de origen y naturaleza misteriosos, supuestamente presidía sus rituales secretos. Estas acusaciones no surgieron de la nada, fueron el producto de meses de trabajo sistemático por parte de agentes reales que interrogaron a exmiembros descontentos de la Orden, a hombres que tenían razones personales para hablar mal de sus antiguos hermanos y que fueron incentivados con la promesa de clemencia a proporcionar testimonios que se ajustaran a la narrativa que la corona necesitaba construir. El resultado fue un expediente de acusaciones que, visto con los ojos del siglo XXI, presenta las costuras visibles de su fabricación, pero que en el contexto de 1307 resultó perfectamente funcional para el propósito para el que había sido diseñado. El segundo componente indispensable del plan era el Papa, y en Clemente V, Felipe tenía exactamente el pontífice que su estrategia requería. Clemente, nacido Bertrand de Got, en el suroeste de Francia, había ascendido al trono pontificio en 1305 gracias a un proceso de elección en el que la influencia francesa había sido determinante y que todos los implicados comprendían perfectamente, aunque nadie lo dijera en voz alta. Era un hombre que conocía la naturaleza de sus obligaciones con la corona francesa sin necesidad de que nadie se las explicara, y que había demostrado esa comprensión de forma tangible al establecer la sede papal en Aviñón en lugar de Roma, a menos de 120 kilómetros de París, en un gesto geográfico que equivalía a una declaración de dependencia más elocuente que cualquier tratado firmado. Cuando Felipe le presentó los cargos contra los templarios, Clemente reaccionó con la mezcla precisa de resistencia inicial y capitulación progresiva que caracteriza a los hombres que conocen su posición real, pero necesitan el tiempo suficiente para convencerse de que no tienen alternativa. Al final, no tuvo alternativa, y o eligió no tenerla, que a efectos prácticos es lo mismo. Lo que resulta extraordinario, visto desde la distancia que proporciona la posteridad, es la coordinación logística del golpe final. La operación del 13 de octubre de 1307 no fue una reacción improvisada ni un movimiento de urgencia, fue el resultado de semanas de planificación secreta en la que Felipe y sus consejeros más cercanos diseñaron un sistema de órdenes selladas distribuidas a todos los bailíos y senescales del reino, con instrucciones de no abrirlas hasta la madrugada señalada. Cada oficial real en cada rincón de Francia recibió exactamente la misma orden al mismo tiempo. La ejecutó con una sincronización que el mundo medieval no tenía precedente para producir a esa escala. El secreto se mantuvo de forma casi increíble hasta el momento de la ejecución, lo que significa que Felipe había conseguido coordinar a cientos de funcionarios en un radio de cientos de kilómetros sin que ninguno de ellos filtrara la información a tiempo para que los templarios pudieran reaccionar. Ese nivel de disciplina organizativa no era accidental,
Era el producto de un rey que había pasado años construyendo una burocracia estatal lo suficientemente eficiente y lo suficientemente leal para ejecutar una operación sin precedentes con la precisión de un mecanismo de relojería. Hubo una reunión, celebrada apenas unos meses antes de la redada, cuyo significado solo se comprende con la claridad brutal que proporciona saber lo que ocurrió después. Jacques de Molay había sido convocado a París por el propio Felipe, bajo el pretexto de discutir planes conjuntos para una nueva cruzada, y durante esa visita el gran maestre fue recibido con todos los honores que correspondían a su rango: banquetes, audiencias, el trato ceremonioso que la corte francesa reservaba para los huéspedes de máxima consideración. De Molay participó en los funerales de la cuñada del rey como portador del féretro, y uno de los más altos honores que podía otorgarse a alguien ajeno a la familia real. Estaba en todos los sentidos visibles en el centro del favor real. 7 semanas después estaba encadenado en una mazmorra acusado de herejía. La hospitalidad había sido la trampa, los honores habían sido el señuelo, y de Molay, el hombre que había llegado a París confiando en la justicia del rey y en la protección del Papa, pues había caminado hacia su captura con la dignidad serena de alguien que genuinamente no podía imaginar que el mundo funcionara de la manera en que estaba a punto de demostrar que funcionaba. Felipe el Hermoso consiguió en una sola noche lo que ningún enemigo militar de los templarios había conseguido en 200 años de cruzadas, batallas y asedios: desarticularlos completamente, silenciarlos antes de que pudieran organizarse, y controlar la narrativa desde el primer momento con una eficiencia que dejó a la orden sin capacidad de respuesta coherente. El Tesoro Central de París, que habría podido financiar una resistencia o al menos una defensa legal de envergadura, desapareció antes de que los agentes reales llegaran a reclamarlo, y ese detalle, esa ausencia inexplicada del dinero que debería haber estado donde los registros indicaban que estaba, es la primera de las preguntas que la historia oficial nunca ha respondido con suficiente convicción. El tesoro no estaba, la flota del Atlántico tampoco estaba, y esos dos vacíos, esas dos ausencias donde debería haber habido presencias masivas y documentadas, son los silencios más elocuentes de toda esta historia. Los 7 años que transcurrieron entre la noche del arresto y la mañana de la hoguera fueron, en todos los sentidos que importan, una forma de muerte lenta, administrada, con la paciencia meticulosa de un sistema que no necesitaba apresurarse, porque ya controlaba todos los parámetros del resultado. Jacques de Molay pasó ese tiempo en condiciones que las crónicas describen con una sobriedad que resulta más perturbadora que cualquier detalle explícito. Celdas húmedas, aislamiento prolongado, a interrogatorios que se repetían con la regularidad de un ritual diseñado no para obtener información, sino para desmantelar la voluntad de quien los soportaba. Era un anciano que había pasado su vida entera al servicio de una institución en la que creía con la totalidad de su ser, y lo que ese sistema le pedía a cambio de detener el dolor era exactamente lo único que no podía dar sin destruirse a sí mismo: que declarara en voz alta, ante testigos, ante notarios y ante el registro permanente de la historia, que todo aquello en lo que había creído era mentira, que la orden era corrupta, que los ritos eran blasfemos, que él mismo había participado en actos que ningún cristiano podía cometer sin condenarse, que la cruz sobre la que había jurado vivir y morir
era una cruz que él había escupido. La primera confesión llegó pocas semanas después del arresto, en octubre de 1307, o arrancada bajo condiciones que los propios inquisidores registraron con la terminología técnica que su oficio empleaba para describir lo que los siglos posteriores llamarían tortura sistemática. De Molay confesó, confirmó los cargos principales, lo hizo con palabras que los escribanos copiaron con diligencia en los registros del proceso y que Felipe utilizó de inmediato como prueba pública de la culpabilidad de la orden, haciendo leer la confesión desde los púlpitos de París antes de que ningún defensor de los templarios pudiera articular una respuesta. Era una estrategia de comunicación que cualquier especialista en propaganda moderna reconocería con facilidad. El primer mensaje llega sin obstáculos, se instala en la mente del público, y cualquier corrección posterior llega ya contaminada por la duda. De Molay lo sabía, y sin embargo, en ese primer momento, la carne había podido más que la convicción. Eso también lo sabía, y ese conocimiento era quizás la carga más pesada de todas las que arrastraba en aquellas celdas. Lo que ocurrió durante los años siguientes dentro de las mazmorras reales es un territorio que la documentación ilumina solo parcialmente, con la luz escasa y oblicua de los registros oficiales que registran lo que el poder quería registrar y omiten lo que no convenía preservar. Pero hay un hilo conductor que emerge de los fragmentos disponibles con suficiente consistencia para ser leído como patrón. De Molay no se rindió completamente. Retractó su confesión, la volvió a hacer bajo nueva presión, la retractó de nuevo. Oscilaba entre el colapso y la recuperación con la irregularidad de un hombre que no ha perdido su núcleo interior, pero que tampoco tiene los recursos físicos ni psicológicos para sostenerlo de forma constante contra una presión que nunca cesaba. O sea, ese movimiento de vaivén, esa incapacidad de mantenerse firme y esa incapacidad simultánea de rendirse definitivamente, es el retrato más humano y más desgarrador de toda la historia de los templarios, el momento en que la narrativa deja de ser la historia de una institución y se convierte en la historia de un hombre concreto enfrentado a una elección que ninguna fe, por profunda que sea, hace completamente soportable. El Concilio de Vienne, convocado por el Papa Clemente V entre 1311 y 1312, debía ser el proceso formal que zanjara el destino de la orden con la apariencia de legitimidad canónica que el golpe de 1307 no había podido proporcionar. Fue, en cambio, una demostración extraordinariamente reveladora de los límites del poder papal cuando ese poder estaba financieramente y políticamente capturado por una corona que no tenía intención de aceptar ningún resultado que no fuera el que ya había decidido. Felipe presionó hasta el final, Clemente cedió hasta el final. La Orden del Temple fue disuelta formalmente en la sesión de abril de 1312, no mediante condena explícita por herejía probada, porque las pruebas reales nunca fueron suficientemente concluyentes para sostener esa condena ante el escrutinio riguroso, sino mediante supresión administrativa, una distinción técnica que la historia posterior redujo a irrelevancia, pero que en su momento representaba el límite exacto hasta donde el Papa había estado dispuesto a llegar por su propio impulso antes de que Felipe le empujara más allá. Los bienes de la orden fueron transferidos en su mayoría a los hospitalarios.
el rey de Francia retuvo lo suficiente para que la operación resultara financieramente satisfactoria, y Jacques de Molay siguió en prisión, esperando una sentencia final que el sistema había ido postergando con la misma paciencia con que había administrado todo lo demás. El 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay fue conducido junto a otros 3 altos dignatarios de la orden a una plataforma levantada frente a la Catedral de Notre-Dame, ante una multitud convocada para escuchar la lectura pública de sus sentencias definitivas. El plan era simple. Los condenados ratificarían sus confesiones en voz alta ante el pueblo de París, y esa ratificación pública cerraría el proceso con la legitimidad que el rey necesitaba para que la historia recordara el resultado como justicia y no como ejecución política. Eso era lo que el plan preveía. Lo que ocurrió fue otra cosa. De Molay, el anciano de más de 70 años que había sobrevivido 7 años de prisión y tortura y presión sistemática, se levantó ante la multitud y habló con una claridad que los testigos presenciales recordarían durante décadas. Se declaró que la Orden del Temple era inocente, que los crímenes que había confesado eran mentiras arrancadas por el dolor y el miedo, que retractaba todo lo que había dicho bajo coacción y que si tenía que morir, moriría afirmando la verdad que había traicionado durante 7 años de debilidad. Las palabras exactas que de Molay pronunció ese día han llegado hasta nosotros filtradas por varias capas de registro y transcripción, pero en todas las versiones el núcleo es el mismo, y su peso no disminuye con la distancia de los siglos. Dijo, en esencia, es justo morir, pero es injusto morir confesando crímenes que no cometí. Esa frase, o algo muy próximo a ella, pronunciada por un hombre que sabía perfectamente lo que esas palabras significaban para su futuro inmediato, es uno de esos momentos en que la historia deja de ser un conjunto de hechos y se convierte en algo que golpea directamente en el centro del pecho. Que las autoridades reaccionaron con la velocidad que revela hasta qué punto ese escenario no estaba en ninguno de sus planes. De Molay y otro de los dignatarios que también se retractó fueron devueltos a custodia de inmediato, y esa misma noche Felipe ordenó que fueran quemados vivos sin esperar a ningún proceso adicional, porque un proceso adicional era exactamente lo que no podía permitirse después de lo que acababa de ocurrir en público. La hoguera se encendió en la isla de los judíos, de un pequeño islote en el Sena, frente a Notre-Dame, al atardecer de ese mismo día. Las crónicas que describieron la escena coinciden en un detalle que ha persistido en la memoria histórica con la tenacidad de las imágenes que capturan algo esencial sobre el momento en que ocurren. De Molay ardió lentamente, con la serenidad de quien ha tomado una decisión irrevocable y ha encontrado en esa irrevocabilidad una forma de paz que el miedo ya no puede alcanzar. Y desde las llamas, que según las mismas crónicas pronunció una maldición que convocaba ante el tribunal de Dios antes de que acabara el año al rey de Francia y al papa que lo habían condenado. Clemente V murió 33 días después. Felipe el Hermoso murió antes de que terminara ese mismo año, a los 46 años, sin una causa física que las crónicas médicas de la época pudieran explicar con suficiente convicción. La historia oficial atribuye ambas muertes a causas naturales. La leyenda prefiere otra explicación, y la leyenda, en este caso particular, tiene la ventaja de ser exactamente lo suficientemente inverificable para no poder ser descartada nunca del todo. Cuando los agentes de Felipe IV
llegaron a la encomienda central de París en la mañana del 13 de octubre de 1307, encontraron algo que ninguno de sus planes había contemplado con suficiente seriedad. Las cámaras del tesoro estaban vacías, no parcialmente vacías, no desorganizadas por la prisa de quienes habían intentado ocultarlo en el último momento, sino vacías con la pulcritud inquietante de un espacio que ha sido vaciado con tiempo suficiente para hacerlo bien. De los registros contables de la orden, que Felipe había esperado encontrar intactos como prueba documental de la magnitud de la riqueza que estaba confiscando, tampoco estaban. Las flotas templarias que fondeaban habitualmente en La Rochelle, el principal puerto atlántico de la orden, habían desaparecido también, con sus barcos, sus tripulaciones y cualquier cargo que pudieran haber transportado. 18 naves, según algunas estimaciones, de que simplemente dejaron de estar donde habían estado durante años y cuyo destino final no aparece en ningún registro que los historiadores hayan podido localizar en 7 siglos de búsqueda sistemática. El golpe más perfectamente planificado de la Edad Media había llegado demasiado tarde para lo más importante. Si alguien dentro del sistema había filtrado la información suficiente con la anticipación suficiente para que lo más importante pudiera desaparecer antes de que llegaran las manos que venían a tomarlo. La pregunta sobre el tesoro templario es, en su superficie, la más romántica y la más frecuentemente sensacionalizada de todas las que rodean la historia de la orden. Siglos de especulación, docenas de teorías, de libros y expediciones y excavaciones en lugares que van desde las colinas de Escocia hasta los subterráneos de Rennes-le-Château, desde los túneles bajo el Temple Mount de Jerusalén hasta las costas de Nueva Escocia, han convertido la búsqueda en una industria cultural con vida propia que tiene poco que ver con el rigor histórico y mucho que ver con la necesidad humana de creer que los grandes secretos tienen localización geográfica y pueden ser encontrados con el mapa correcto. Pero debajo de toda esa mitología hay una pregunta real y documentada que ningún historiador serio ha podido responder de forma completamente satisfactoria. ¿Qué ocurrió con los activos líquidos y los archivos de la organización financiera más sofisticada del mundo medieval en las horas previas al mayor operativo de arresto coordinado que ese mundo había visto? Alguien lo sabía. Alguien actuó, y ese alguien nunca ha tenido nombre en ningún registro que haya sobrevivido. Y la hipótesis más sólidamente respaldada por la evidencia circunstancial disponible apunta hacia Portugal, y la razón es una de esas ironías históricas que la historia distribuye con la generosidad cruel de quien sabe que la posteridad apreciará el detalle, aunque los protagonistas no pudieran haberlo visto venir. El rey Dionisio I de Portugal no solo se negó a aplicar en su territorio las órdenes de arresto que el Papa Clemente V había extendido al resto de Europa. Fue más lejos. Se permitió que los templarios portugueses se reorganizaran formalmente bajo un nombre diferente, la Orden de Cristo, con los mismos miembros, las mismas propiedades, la misma estructura interna y los mismos objetivos operativos, cambiando únicamente el nombre que figuraba en los documentos oficiales, con la discreción pragmática de alguien que necesita los activos y las capacidades de una organización sin asumir el coste político de defenderla públicamente. La Orden de Cristo sobrevivió, prosperó, y un siglo y medio después, sus recursos y su experiencia náutica financiaron y tripularon las expediciones
que llevarían a los navegantes portugueses a circunnavegar África, a alcanzar la India por mar y a abrir las rutas oceánicas que transformarían el mundo moderno. Vasco de Gama navegó bajo la cruz de la Orden de Cristo, la misma cruz que 2 siglos antes había ondeado sobre los castillos templarios de Tierra Santa, ondeó sobre las velas de los barcos que llegaron a Calicut en 1498. El poder que Felipe había creído destruir había encontrado simplemente un continente nuevo donde continuar su trabajo. En Escocia, la otra gran zona de silencio en el mapa de los arrestos de 1307, el terreno es más especulativo, pero no completamente vacío. De Robert de Bruce había sido excomulgado por el Papa en esa misma época, lo que significa que las órdenes pontificias que ordenaban el arresto de los templarios técnicamente no tenían jurisdicción sobre un territorio gobernado por un rey fuera de la comunión eclesiástica. Si naves templarias buscaban un refugio donde el brazo de Felipe y de Clemente no pudiera alcanzarlas, las costas escocesas ofrecían exactamente esa combinación de distancia geográfica e impunidad jurídica que una huida bien planificada requería. La batalla de Bannockburn en 1314, donde Robert de Bruce derrotó al ejército inglés de Eduardo II contra toda previsión estratégica razonable, ha alimentado durante siglos la especulación de que caballeros templarios combatieron en las filas escocesas ese día. No hay prueba documental que lo confirme con rigor. Tampoco hay prueba documental que lo descarte con certeza, y esa zona de ambigüedad irresolvible es exactamente el terreno donde la leyenda vive más cómodamente. Las muertes de Felipe y Clemente en el año 1314, el mismo año en que de Molay pronunció su maldición desde la hoguera, han ocupado la imaginación histórica con una persistencia que la racionalidad no ha conseguido disolver del todo a pesar de sus mejores esfuerzos. Clemente V murió en abril, 33 días después de la ejecución, de una enfermedad que sus médicos describieron como una agonía lenta y dolorosa, cuya causa precisa no quedó registrada con la claridad que un diagnóstico moderno requeriría. Felipe el Hermoso murió en noviembre del mismo año a los 46 años, de una apoplejía durante una cacería según las versiones más difundidas, aunque las crónicas de la época muestran una variedad de explicaciones que sugiere que nadie estaba completamente seguro de lo que había ocurrido. La coincidencia temporal con la maldición de Molay es exactamente el tipo de detalle que la historia racional descarta como coincidencia y que la historia cultural conserva como símbolo, y ambas respuestas son, a su manera, correctas. Es casi con certeza una coincidencia, y es simultáneamente uno de los símbolos más poderosos que la historia medieval ha producido sobre la idea de que el poder que aplasta a los inocentes no escapa siempre de las consecuencias de ese aplastamiento. Lo que sobrevivió de los templarios no fue el tesoro, cuya localización permanece desconocida. No fue la orden, cuya disolución formal fue irrevocable. Lo que sobrevivió fue algo más difícil de confiscar y más difícil de quemar: la idea de que una institución puede acumular suficiente poder autónomo para operar más allá del control de los estados y las iglesias que teóricamente la contienen, y que ese poder, cuando es percibido como amenaza por quienes gobiernan, se será destruido no por argumentos, sino por la fuerza disfrazada de proceso legal. Esa idea no necesitaba tesoros ni flotas para perpetuarse.
necesitaba solo que la historia la recordara con suficiente precisión para que las generaciones futuras reconocieran el patrón cuando volviera a manifestarse, como ha vuelto a manifestarse, con variaciones de escenario, pero con una lógica interna notablemente constante en cada siglo que ha seguido al siglo XIV hasta el presente. La pregunta que esta historia deja abierta no es dónde está el tesoro. La pregunta que esta historia deja abierta es la siguiente: ¿qué le ocurre a cualquier organización, a cualquier individuo, a cualquier idea que acumula suficiente poder o suficiente conocimiento para resultar inconveniente para quienes ya detentan el poder establecido? La respuesta que los templarios ofrecen desde la distancia de 7 siglos es incómoda y perfectamente clara al mismo tiempo. No se les destruyó por lo que habían hecho, se les destruyó por lo que eran, por lo que poseían y por lo que representaban para quienes los miraban desde arriba con la conciencia exacta de que nadie puede sentirse completamente seguro en el poder mientras exista cerca de él una fuerza que no puede ser controlada del todo. Jacques de Molay eligió morir con la verdad en la boca cuando habría podido vivir con la mentira en los labios. Esa elección no salvó a la orden, no recuperó el tesoro, no detuvo la disolución ni revirtió la historia, pero convirtió a un anciano encadenado en el único hombre de toda aquella historia que salió de ella con su integridad intacta. Y eso, en el balance final de lo que la historia recuerda y lo que olvida, es quizás la forma más duradera de poder que existe.